Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. La Sagrada Escritura nos está educando no solo para vivir con éxito en esta tierra, sino para encaminarnos a la gloria eterna. Pues esta mañana quiero hablar de la confianza. Es un tema que creo que puede ser bueno para estos días, sobre todo cuando los sistemas, cualquiera sea, se están desmoronando. Por ejemplo, muchas gentes en México, ya no vamos a hablar de otros países, están desconfiando del sistema político. Hay una desconfianza tremenda. Otros han desconfiado de los sistemas religiosos, no tanto espirituales, sino religiosos. Hay gente que ya no cree nada. Pero también ahora en estos días, cuánta desconfianza ha entrado en el sistema económico. Y hasta nosotros como cristianos somos llevados por ese mar de comentarios y de cosas hasta tener temor o temores. Y por supuesto, muchos dicen es un desastre. Hay un desastre en México. Muertes, corrupción, el sistema económico para abajo. Y casi muchos están hasta suicidándose. Pero nosotros, ¿qué de nosotros los cristianos? Quiero leer con ustedes Proverbios 3 del 23 al 26. Proverbios 3, 23 al 26 dice de esta manera de Proverbios: es para ti y para mí. Dice, entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Porque Jehová será tu confianza. Padre, que tu glorioso Espíritu pueda enseñar a tus hijos y a enseñarnos a todos en cualquier tiempo donde debe estar nuestra confianza, en cualquier situación, aún en los tiempos de desastre, a dónde debe estar nuestra confianza. Quizá no en todos los sistemas del mundo, pero tu palabra nos dice que tú eres nuestra confianza. Señor, enseña a tus hijos y que tu Espíritu Santo pueda, Señor, prepararlos para proseguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hablaremos en esta mañana de confianza, nuestra confianza hacia Dios, confianza hacia nuestros hermanos creyentes y algunas veces hasta las personas que no son creyentes. También tendremos una advertencia contra perder nuestra confianza. Así que en primer lugar, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay varios ejemplos de personas que pusieron toda su confianza en Dios. Quizá muchos de nosotros todavía no tenemos la plena confianza en Dios. Por eso a veces cometemos errores, por eso a veces tenemos fracasos, porque no hemos aprendido o no tenemos el crecimiento para confiar plenamente en Dios. Cuando el Señor Jesucristo quiso poner, por ejemplo, a alguien, a alguna persona para enseñarles cómo debíamos confiar, dice que Él no presentó a Pedro ni a ninguno de los apóstoles, sino presentó a un niño. No sé, muchos de ustedes se dan cuenta que los niños tienen más confianza que nosotros. A los niños les decimos, ¿sabes qué? Ahora en el día de tu cumpleaños te voy a comprar la bicicleta que tú querías. Estoy ahorrando para comprártela. Y ese niño no va a esperar hasta el día de su cumpleaños para creerlo. Desde el momento en que nosotros le decimos, él empieza a decirle a sus amigos, ya tengo mi bicicleta, ya la tengo. ¿A dónde está? Ya la tengo, mi papá me la va a dar. Es una confianza que a nosotros y a los adultos no es tan fácil. Cuando a mí me regalaron la primer camioneta y me dijeron, ¿sabes qué?
tienes una camioneta para ti. Pasó un mes o mes y medio en que todavía no me la entregaban. En ese lapso Satanás vino y me atacó muchas veces diciendo, tonto, ¿quién te va a regalar una camioneta ni tan guapo que vos fueras? Y en ese lapso Satanás me atacó. Pero en ese lapso mi fe fue probada de tal manera que yo le dije a Satanás, no te importa, diablo mentiroso. Si tengo o no tengo, yo le voy a servir a mi Señor. Y así mi fe ha sido probada muchas veces. De tal manera que yo persisto y digo, Señor, aunque no me des nada, yo te amo. Pero hay algunos porque no tienen algo, ya no quieren nada con Dios. Porque no les salió su tontería, perdónenme la expresión, como ellos lo planearon, ya no quieren nada con Dios. Yo conocí el testimonio de un predicador que dijo, Dios, si no sanas a esta persona por quien yo voy a orar, jamás vuelvo a predicar. Y jamás volvió a predicar. Un tonto nada más. Un tonto. Dios está dispuesto a suplir las necesidades de sus hijos conforme a sus riquezas en gloria, pero no a cumplir caprichos. Cuídese de los caprichos. Porque hay muchos que están con caprichos. Así le diste al director una camioneta, dámela también a mí, porque yo he trabajado, porque yo sirvo. No se encapriche, no patalee. Deje que Dios, usted sígale al Señor, sírvale, ámele. Mucha gente debería tener mucho más, hasta en lo material. Pero ¿sabe qué? Son gente que no ama al Señor. Vienen por cubrir apariencias, pero que haya un amor verdadero, al Señor no lo hay. Y por eso van de fracaso en fracaso, van de problema en problema, hasta que el enemigo los despedaza. Esa confianza en Dios va a venir a medida que caminemos con Él. Y nosotros aprendamos a confiar en Él como los niños. Porque somos adultos y decimos, ¿será o no será? ¿Será o no será? Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo daré. Señor, yo ya te pedí, pero ¿será o no será? O sea, hay un problema. Y dice que nuestra fe en lo que Él dice y de acuerdo a su palabra debe ser como la de los niños. ¿Por qué no tenemos? Porque no tenemos confianza en Dios. Como dije, hay varios ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de personas que confiaron. Por ejemplo, tenemos el caso de David, de confianza y victoria. Y esto está en los primeros 3 versículos del Salmo 27. Dice, léalo por favor, léalo. La fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Salmo 27 del 1 al 3. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y fíjense hasta dónde llega David siendo un estadista, siendo un hombre de estado. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. David aprendió a tener confianza en Dios. Él, esa relación que tuvo muy estrecha con Dios, le dio esa confianza. Cuando nosotros tenemos nuestra relación con Dios, alá y se va, o cuando yo pueda, jamás nos va a dar resultado. El cristianismo es un andar con Dios las 24 horas del día. Usted no va a conocer a una persona y no va a confiar en ella si no vive más tiempo con ella. Pero a medida que nosotros caminamos con el Señor, viene esa confianza, porque vemos los hechos de Dios, cómo Dios contesta nuestras oraciones. A veces hasta contesta lo que a nosotros se nos ocurrió. Yo les soy sincero, yo no dije, Señor, dame una camioneta nueva. Yo lo único que dije, Señor, yo necesito una camioneta, porque cuando salgo al campo es un problema con ese Golf. Yo le dije, Señor, quiero una camioneta. No sé cómo, ya les conté qué es lo que quería hacer. Pero a Dios le plació dármela. El secreto de la victoria de David a través de su vida, todo el éxito que David tuvo, no solo como guerrero, sino como estadista, como poeta y como tantas cosas que hizo David, su tremendo éxito que tuvo
es por su confianza en Dios. No importaba qué sucedía, si venían sus enemigos para devorarlo, o se levantaban ejércitos contra él para hacerle la guerra, él tenía una absoluta confianza en Dios. Y usted me dice, ¿y yo cómo debo tener ahora confianza en Dios? Confíe en lo que dice el Señor. Confíe en su palabra. Porque muchas veces me dicen, bueno, ustedes nos dicen, los predicadores, que tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. ¿A dónde está Cristo si no lo veo? Bueno, si usted ve una imagen por allí o un retrato, pues es eso nada más, pero ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia está vivo, está a la diestra del Padre. Él está activo. Bueno, entonces, ¿cómo debo poner mi mirada en Cristo? Ponga la mirada en lo que dice el Señor en su palabra. No olviden que San Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne. La palabra de Dios. Cristo es el Verbo. Se hizo carne. Y si ahora nosotros queremos confiar o poner nuestra mirada en Cristo, necesitamos poner nuestra mirada en lo que dice la palabra. Señor, tu palabra dice esto. Cuando yo tenía temores en los primeros tiempos de mi vida cristiana, porque había un brujo que me había amenazado que iba a hacerme conmigo lo que él quería. Un brujo que iba al Cerro de la Estrella y hablaba con Satanás a las 12 de la noche. Habíamos tenido una gran dificultad y yo me entrego al Señor y empiezan los temores. Si aquel hombre me dejaba así todo medio chueco y todo mal, o me mataba. ¿Saben a dónde puse mi mirada? No en una imagen, porque yo por años lo hice, que no me dio resultado. Puse mi mirada en el Salmo 91 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Dice, y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguros. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y así sigue diciendo la palabra. Ese salmo me sostuvo. Ese salmo me sostuvo. Y allí dije, Señor, tu palabra dice eso, y me dio confianza. De tal manera que hasta ahorita, como yo les he dicho, he salido al campo por años, a los pueblos, y el Señor ha dicho en su palabra, sin mi voluntad un cabello de vuestra cabeza no será tocado. No me han tocado los cabellos, se me han caído. Pero nadie ha tocado un cabello de mi cabeza. Se me han caído. Gracias al Señor por la confianza que nosotros tenemos en Él. Así era David, no importaba lo que pasara. Él estaba confiado en el Señor, estaba confiado en su palabra. Dios es fiel. Los enemigos caerían en las tinieblas de las cuales él estaba librado, porque la luz de Dios, la suma de los ejércitos, no podía afectar su experiencia de paz. Él estaba en la luz. Decía, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién? Si estoy en la luz. Sus enemigos caerían en las tinieblas. La Biblia enseña en forma consistente que el pueblo de Dios no necesita temer, aunque la crisis económica, aunque haya recesión. Si usted y yo caminamos como dice el Señor, haciendo todo lo que dice la palabra, no tenemos por qué temer. Yo le voy a decir una cosa y se lo voy a decir como pastor. Me cuesta trabajo a veces. Pero si usted no cumple con Dios en el asunto financiero, téngalo por seguro que sus finanzas van a ir para abajo, se van a deteriorar. Pero si a pesar de la recesión usted dice, yo voy a cumplir, ahora cuando hay escasez voy a pagar fielmente mis diezmos y voy a dar mis ofrendas, usted estará sembrando y nunca padecerá problemas económicos, aunque nos parezca ilógico, irrazonable. Pero esta es la única manera, escúchenme bien, de dar a Dios nuestros diezmos como debe ser, y nuestras ofrendas, y lo demás
dejémoslo al Señor. Dar es como sembrar. Si usted dice, no, es mucho, yo doy una parte, perfecto, no hay problema. Con la misma medida que mides, se te volverá a medir. Esa es una ley inquebrantable, una ley que no falla. Es la ley de causa y efecto. Ahora yo quiero hacer una aclaración. Aquí a nadie se le obliga a dar nada. Hay gente malintencionada que dice, en convivencia piden mucho dinero. Óigame, escúcheme bien, ¿cuánto le he exigido a usted como pastor? ¿O cuánto le he dicho que debe dar? Mi deber es enseñarles la palabra. ¿La quiere hacer? Hágalo. ¿No lo quiere hacer? Perfecto. Ustedes están libres, hombre, mujer, para hacer o no hacer lo que Dios dice. Así que entonces, dice el versículo 25 que leímos de Proverbios 3, dice, no te inquietes cuando venga la ruina de los impíos. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. ¿Saben por qué no debemos tener temor, damas y caballeros? ¿Saben por qué? ¿Por qué no debemos temer? Porque si no somos impíos no debemos temer. ¿Me explico? Es tan sencillo la Biblia. Si usted no es un impío ya, si usted está obedeciendo al Señor como le prometió la primera vez, Señor, te voy a seguir y voy a hacer todo lo que me digas, no tiene por qué temer. Así de fácil. Porque si no eres impío, no vendrá contra ti la ruina. ¿Está claro? ¿O necesitamos traer un maestro de teología aquí? Porque hay muchos maestros de teología y que saben hebreo y griego y sánscrito y no sé cuántas cosas y se enreda nada más. Si la Biblia es tan sencilla, ¿para qué le damos tantas vueltas? Hay quienes nos dicen, yo quiero estudiar teología y humanidades y no sé qué, para entender la Biblia. Mira, métete en Dios y el Espíritu Santo te va a abrir la Biblia. Los mejores ministros de Dios han estudiado en el Instituto Boa. ¿Saben dónde está ese instituto? Biblia, oración y ayuno. Biblia, oración y ayuno. El versículo 26 dice con precisión dónde está la confianza. Dice Jehová, oh Dios, será tu confianza. Él guardará tu pie del lazo del enemigo. El Señor nunca cambia. Él siempre tiene control de las cosas. Él nunca se confunde. Él nunca tiene situaciones inesperadas o de emergencia. El Señor siempre tiene la respuesta para sus hijos. Vamos a leer lo que dice Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¿Cómo está eso? No hay una contradicción. Uno puede decir, bueno, no hay contradicción en esto. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Pues así es. Muchos se confunden y dicen, pues no dice la Biblia que no debemos temer, pero en el temor a Jehová no es pánico, no es de estar esperando castigo, es un temor reverente, un temor de no querer ofender a Dios, sino de agradarle en todo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Trata usted de cumplir lo que dice la Biblia? Bien hecho. Ahora le voy a decir otra pregunta. ¿Trata usted de agradar a Dios? Una cosa es cumplir, yo estoy cumpliendo, yo estoy haciendo todo. El fariseo allí en el templo decía, yo pago mis diezmos, yo oro, yo ayuno, yo esto, yo aquello. ¿No era un cumplidor? ¿Pero acaso fue justificado por el Señor Jesucristo? ¿No era una persona que agradaba a Dios? Usted y yo podemos estar cumpliendo, entre comillas, pero no agradar a Dios. Y usted y yo tenemos que buscar ir más allá de cumplir, sino de agradar a Dios. Por eso dice el proverbista, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. No hay necesidad de preocuparse si nuestra actitud es correcta hacia Dios. Ya le hablé del fariseo. ¿Su actitud era correcta hacia Dios? Pero si ustedes lo hubieran visto y lo hubieran calificado, hubieran dicho, ese señor es más cristiano que todos los de convivencia cristiana. Porque es un cumplidor. ¿Qué le podían tachar? No estaba confiando en Dios, estaba confiando en lo que él hacía. Vamos a leer otra cita del Antiguo Testamento. Isaías 30, 15 y 16. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos.
En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Qué tremenda cosa, ¿no? Se quieren escapar de Dios y corren desaforadamente, corren en corceles. Pero dice, los que lo van a perseguir serán tan veloces también como ustedes. O sea, ¿a dónde podemos escondernos de Dios? Si hay marrullería en nuestra vida con Dios, si no es perfecta, si no es de veras seria con Dios, no lo vamos a engañar. Y no le eche la culpa a Dios. Dios llama a su pueblo para que regrese a Él. Escúcheme bien. Dice, pero yo estoy aquí. Puedes estar aquí y estar lejos de Él. Porque vives tu vida a tu manera, como te parece, como te place, como según tu manera de pensar, según tu criterio. Tú y yo tenemos que ajustarnos a la Biblia, no la Biblia se tiene que ajustar a nosotros. Los que rechacen el llamado de Dios al reposo, la quietud y la confianza, se encontrarán pronto agobiados por sus problemas y sin poder escapar. Esto es evidente en la historia de Israel. Cuando el pueblo de Dios era obediente, derrotaba a sus enemigos y vivía en paz. ¿Lo hemos leído en la Biblia? Cuando el pueblo de Dios era obediente, fácilmente derrotaba a sus enemigos y siempre tenían paz. Cuando dependían de su propia fuerza, fueron derrotados y finalmente esparcidos entre las naciones. ¿En dónde está tu confianza? ¿En tu dinero? ¿En lo que tú eres? ¿En lo que tú haces? ¿En dónde está tu confianza? Tenemos que ubicarnos. Tenemos que ubicarnos. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento. La primera cita del Nuevo Testamento que voy a tocar tiene que ver con la confianza hacia Dios que debemos tener en la oración. Por ejemplo, en Primera de Juan 3, es la carta de San Juan, no el Evangelio. La primera carta de San Juan, capítulo 3, 21 y 22, lo vamos a leer de esta manera. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí está un detalle muy importante. Hay muchos que están atiborrando a Dios de oraciones. Dice, hermano, yo tengo años de estar orando por esto y por esto y por esto y por esto, y he estado orando y he estado repitiendo y he estado ayunando y he estado haciendo muchas cosas. Pero aquí dice el apóstol, dice, la recibimos porque guardamos sus mandamientos. ¿Por qué algunas oraciones no son contestadas de nosotros o de algunas personas? ¿Por qué no son contestadas? Unas sí y otras no. Juan declara en este pasaje que la vida de oración eficaz está relacionada con la devoción a Dios. O sea, la oración va a ser eficaz cuando esté relacionada con la devoción a Dios. Obedecer, amar y, como dije hace un momento, agradar a Dios. Obedecer, amar y agradar a Dios son tres pasos diferentes. Obedecer, amar y agradar a Dios. ¿Qué hacía mi Señor? Siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Esta palabra, si ahorita me dijeran, y tú, pastor, siempre agradas al Padre, yo no sé si me sacaría 4 o 5. ¿Y usted? Aquí dice siempre. Ausentes o presentes, serle agradables, decía Pablo. Compruebe qué es lo agradable al Señor. Compruebe cada vez que haga algo. ¿Es agradable a Dios? Voy a hacer esto, voy a hablar esto, voy a actuar de esta manera. Señor, ¿es agradable delante de ti? Y hay tantas cosas que son tentaciones, ¿no es cierto? Hijo, pues este monedero está mal parado allí. Creo que tengo que ayudarlo. Señor, ¿es agradable delante de ti? Me dieron más del cambio, Señor, me quedo. ¿Es agradable esto delante de ti? ¿No le han dado más de cambio a veces?
Y la pobre señora de la miscelánea está temblando, y ya di más de cambio. ¿Y a dónde está? Los cristianos siempre van a decir, Señor, no. Si me quedo con él no es agradable, lo voy a devolver. Hay muchas cosas, comprobemos si es agradable lo que hacemos. Y así podemos ver diferentes versículos. Todo esto son condiciones indispensables para recibir lo que se pide en oración. Dios es fiel para darnos todo lo que pedimos. Desde el momento en que nosotros pedimos algo, ya Dios lo ha tomado en cuenta. Pero a ver cómo está el expediente de fulana. No, pues no. Si se lo doy se va a engreír o no, pues me está pidiendo que se case. No, después de que se casa se va a ir. Aquí muchos se han ido, se casaron y se fueron. Su meta era casarse. Un día le dije a un joven que ahora está en otro grupo, se dio tan por ofendido cuando lo encontré. Le dije, ¿sabes qué? Lo único que yo creo que querías casarte y irte. Le dije, busca al Señor, es una vergüenza, le digo, que nomás te casaste, para mí era tu meta. Y se dio por ofendido, como si yo hubiera cometido el gran pecado contra él. Una de las condiciones básicas para recibir respuesta a la oración es la confianza. Cuando vayamos en oración también debemos tener confianza. Si nuestro corazón no nos reprende, dice, confianza tenemos con el Padre. Pero si nuestro corazón nos dice, arréglalo mejor, arréglalo, porque el único que va a salir perjudicado eres tú. Primero de Juan 5, 14 y 15. Vamos a leerlo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿cuántas cosas pedimos que no es conforme a su voluntad? ¿Han hecho ustedes peticiones así? ¿Alguna cosa que han pedido que no es conforme a la voluntad del Señor? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, dice San Juan. En las oraciones los creyentes deben someterse a Dios y pedirle que se haga su voluntad en su vida. Como dice Juan 14, 13. Se conoce la voluntad de Dios en muchos casos porque se revela en la Biblia. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Está revelado en la Biblia. Todo lo que esté revelado en la Biblia es conforme a la voluntad del Señor. En otras ocasiones se aclara solo cuando se busca con devoción. Cuando hacen esto, los creyentes saben que Él los oye y que se realizará su plan para ellos. Cuando nosotros decimos, es correcto lo que estoy pidiendo, Señor, ya la Biblia me lo confirmó, entonces yo voy a pedir con confianza. Hay cuántas cosas que Dios quiere darnos. Así que entonces, ejerza sus derechos en la oración y la libertad de pedir, porque Jesús lo compró todo para usted ya. Ya lo tiene todo para usted. Recuerde que todo lo que recibimos, lo recibimos como una herencia. ¿Cuánto tiene que pagar por una herencia? Nada más recibir. Eso es todo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ya todo es nuestro. Todo. Vamos a hablar ahora de la confianza en otros creyentes. El segundo aspecto que discutiremos es la confianza en otros creyentes. Probablemente todos confesaremos que es más fácil confiar en Dios que en los demás. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sobre todo cuando nos han hecho algo, ¿verdad? O cuando usted ha hecho algo también, ya no le tienen tanta confianza. Probablemente, como digo, todos confesaremos que es más difícil tener confianza en los demás que en Dios. Dicen los estudiosos del griego, la palabra para señalar confianza en Dios o en los hombres, dice que esta palabra es diferente. Por razones obvias, Dios no espera que tengamos la misma confianza en los creyentes, hermanos, que en Él. La expresión contar con, ¿verdad?, se ajusta mejor al significado del original griego para describir la actitud que debemos tener hacia otros creyentes. Podemos contar con Dios, sí podemos contar. Todo el tiempo.
pero con los demás creyentes en algunas ocasiones podemos contar con ellos, según nuestra experiencia, ¿verdad? Según nuestra experiencia. Pablo tenía que tratar con el mismo tipo de personas que nosotros a veces tenemos también hoy. Él tuvo que enfrentarse con mucha gente difícil, al menos mi experiencia. Yo trabajé en muchas cosas, casi fui un mil usos, pero trabajar con gente es lo más difícil que he encontrado. Sobre todo, ¿saben qué? Escúcheme bien esto. En estos días como que demonios de sentimientos se andan metiendo por ahí. No dé lugar al diablo. Vamos a actuar ya algunos caballeros como varones. Vamos a actuar algunas damas ya como personas adultas, ya no como niños. Y escúchenme bien, me temo que hay muchos niños aquí todavía. Y muchas niñas que por cualquier cosita ya no quieren venir. Porque Satanás está listo. Y hay otros que dicen, ya ves, no te quieren, no te aman. Ya. No, hermanos, no. Hay gente que solamente está esperando esos detalles. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Cuídese. Como dice Filipenses 2:3, lo vamos a leer. 3:2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Cuál cuerpo? ¿Mío? No, el cuerpo de Cristo. Se refiere a aquellos que andan causando divisiones, disensiones. Aquellos que andan, ¿y te fijaste? ¿Conoce a alguien? Ya no acepte sus cochinadas. Ya no acepte su basura. Ya párele. Guardaos de los perros. ¿Qué hacen los perros? Despedazan, muerden, hieren, lastiman. ¿Sí o no? Los malos obreros también. Y dice, y los mutiladores del cuerpo, los que despedazan, seccionan. Cuídese. En estos días parece que el enemigo está muy activo en la cosa de meter sentimientos. Cuídese, despójese de eso, de esa basura del enemigo. No permita. Pablo tenía estos problemas también en el tiempo. Tuvo que enfrentarse con mucha gente difícil. Por ejemplo, los corintios se emborrachaban en la mesa del Señor, imagínense. Pues vamos a tomar la mesa del Señor, yo ya vengo preparado. No. A ver, pastor, dame el pan, dame el vino. Tuvo que reprenderlos, Pablo. Abusaban de los dones del Espíritu Santo. Los tenían como cualquier cosa, por eso a veces vamos despacio. Un hombre vivía con su madrastra, imagínense. Y estaban en el grupo. Hermanito, Dios te bendiga. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu esposa? Vivía con su madrastra. Pablo dice, hombre, ¿cómo están soportando a este? Únanse ustedes y mi espíritu y corten a ese. Ustedes están jactando que mucho amor. No, pues es que hay que amar. No. El amor, ¿dónde está? No, una cosa es el amor y otra cosa es la disciplina. ¿Es claro? Una cosa es el amor y otra cosa es la disciplina. Sin embargo, note lo que Pablo describe o escribe en 2 de Corintios 2:3. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. De aquellos de quienes me debiera gozar. Pablo sabía que había gente problemática en los grupos, con los corintios. Dice, hay gente que está causando problemas, pero yo quisiera gozarme, como diciendo de que ellos ya andan en obediencia. Escúchenme bien, si Dios fuera como nosotros a veces o como actuamos nosotros, ya no estuviéramos muchos aquí. Pero Dios nos está dando tiempo. Dios nos está dando tiempo de arreglar nuestras cosas, de ponernos bien, de ya hacer las cosas en serio con Dios. Para mí esta declaración es sorprendente si se consideran los problemas que tenía esta gente. Pablo dice que confía en ellos. Pablo dice que confía en ellos.
Para mí, eso indica que Pablo era un gigante de la fe. Tenía confianza en la obra del Espíritu Santo. La capacidad de tener confianza en la gente es una marca de madurez espiritual. Y es algo que usted y yo tenemos que aprender. Esto a mí me ha dado duro. La verdad, me ha pegado duro. Digo, Señor, pues entonces yo debo todavía confiar en algunas personas. La verdad ha sido para mí esto. No sé usted qué diga. La capacidad de tener confianza en la gente es una marca de madurez espiritual. También creo que cuando pongo mi confianza en las personas, eso hace algo en ellos. Eso va a hacer algo en ellos. Un ejemplo que nosotros sabemos. Cuando un padre confía en su hijo, lo edifica, ¿no es así? Si duda de él y lo critica, lo rebaja y le imparte inseguridad. Los padres que siempre critican y nunca alaban a sus hijos podrán pensar que son muy listos, pero no es así. Tener confianza en la gente es mucho más difícil que dudar de ella o criticarla. Lo voy a repetir. Tener confianza en la gente es mucho más difícil que dudar de ella o criticarla. Se requiere el poder del Espíritu Santo. A veces cuando esta palabra llega a mí, digo, Señor, pues yo ya había determinado de hacer ciertas cosas, pero si tú quieres voy a seguir confiando. Voy a seguir confiando en las personas. Yo creo con Pablo lo que él dice en Filipenses 1:6. Qué maravilla, ¿no? Que usted y yo no nos podemos componer, pero si nos abandonamos a la obra del Señor, dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esperemos perfección en nuestra vida. La regamos, hicimos malas cosas, pero Señor, yo me voy a levantar y voy a seguir adelante. No he hecho las cosas como debe hacerse, pero Señor, tenme paciencia un poquito y voy a enmendarlo y voy a hacer esto. ¡Qué maravilla! Somos la obra de Dios. ¿No es cierto que cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas y debilidades? ¿Sí o no? Tenemos problemas y debilidades. Si alguien dice, yo no tengo debilidades, yo le diré, es usted un mentiroso. Pero escúchenme bien, somos usted y yo la obra del Señor. Si nos dejamos, si nos dejamos que Él siga trabajando. Yo recuerdo una anécdota de un hombre cristiano que estaba pasando por tribulaciones, situaciones muy difíciles, tremendas pruebas estaba pasando. Y dice que una de las noches tuvo un sueño. Dice que en el sueño veía solamente dos manos, las puras manos veía, trabajando sobre una gran roca. Esas manos tenían un cincel y tenían el martillo. Y quedó ensimismado de cómo esas manos estaban trabajando sobre la roca y cómo se estaba viendo la figura tan preciosa de una estatua. Trabajando con el martillo. Fue una cosa rápida. Cuando dice que él, de momento, él estaba casi, vamos a decir, peleando con Dios. ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué, Señor? Dice que esas manos, él estaba tan contento viendo cómo la figura estaba surgiendo de la roca. Cuando dice que aquellas manos se pararon, dejaron el cincel y el martillo, y él dijo, Señor, sigue, Señor, sigue, por favor, sigue. Dice que en ese momento despertó. Dijo, ¿sabes por qué no sigo? Porque tú ya no quieres. Señor va a trabajar mientras nosotros le digamos, Señor, sigue trabajando en mí. Quítame todos los chipotes, todas las aristas feas, todo lo que... Haz tu obra. Estoy convencido que el Señor nunca ha empezado algo que no termine. Lo que Él empieza, Él lo va a terminar. Y dice Pablo aquí, hasta el día de Jesucristo. ¿Quiere que el Señor siga en su vida trabajando? ¿O ya le dice, párale, Señor, ya no puedo más? Ya mejor, mira, Señor, ya, ¿qué quiere usted? Jamás Dios va a violar su voluntad. Jamás Dios va
hacer algo que usted no le permita. Jamás Dios va a obligarlo. Él tiene manera de hacerlo. Pero escúcheme bien, usted es la única persona que puede decidir si la obra del Espíritu Santo puede continuar o decirle, Señor, ya basta, ya, hasta ahí nada más, ya no sigas. ¿Qué decide usted? Hemos hablado sobre la confianza en Dios y estamos hablando sobre la confianza en los demás. La obra que Dios está haciendo, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? Creo que muchos nos damos cuenta que ya no somos los mismos, que ya no hay las cosas que antes habían, ya hay un crecimiento. Y le podemos decir en palabras sencillas, Padre, sigue trabajando en mí, sigue trabajando en mí. No solamente que el Padre se goce, sino que también los que servimos al Señor nos gocemos de que nuestro trabajo no es en vano. Será la mejor paga cuando cada uno de nosotros crezcamos y dejemos que el Señor haga lo que Él quiere hacer de nosotros. A veces el objeto que está haciendo Dios se quiebra, como en la casa del alfarero. Pero Dios es capaz de tomar otra vez ese barro. Si tú has caído y te has roto, Dios es capaz de tomarte otra vez en sus manos y amasarte y prepararte y hacer un vaso más precioso, como dice esa parábola en la casa del alfarero. Dios puede hacerlo. Si tú te quebraste un día y has quedado allí, levántate ahora. Levántate, pero ya es una decisión tuya, ya hazla en serio, ya no hay mucho tiempo. Si tú en tu vida has quedado quebrada allí, esta mañana dile, Señor, tómame en tus manos, Señor. Tómame en tus manos otra vez y haz de mí un vaso precioso. Haz de mí lo que tú tienes en tu mente. Así como el alfarero ya tiene en su mente el objeto precioso que va a hacer, así también Dios ya tiene en su mente lo que quiere hacer de ti. Déjate en sus manos. No repeles como el barro que no repela cuando el alfarero trabaja y hace lo que él quiere. Dice la parábola del alfarero que cuando terminó aquel otro objeto fue más precioso que el primero. Toma las cosas en serio. Te estás perdiendo de bendiciones. Te estás perdiendo de vivir una vida preciosa. La vida cristiana no es una vida sin chiste, es una vida gloriosa. Pero tenemos que dejarnos en las manos del Señor. Señor, conoces nuestro corazón y conoces nuestra vida, Padre. Lo que tu Espíritu Santo haga, que lo haga, Señor. Aún como decía Pablo, ya no quiero entristecerme con aquellos. Quiero gozarme con ellos otra vez. Quiero ver que tu obra se lleva adelante en aquellos que causan a veces problemas. Padre, me quiero gozar con ellos, gozarme con todos, gozarme aún con aquellos que se han ido. Toma nuestra vida y haz lo que quieras de nosotros, Señor. Haz lo que quieras de nosotros, mi Señor. Haz lo que quieras de nosotros. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.